noches, Instituto Iglesia Familia de Dios. Estamos en el capítulo número 13 y esta noche vamos a tocar el tema de la elocuencia al predicar y la retórica, que es el arte de componer bien las oraciones, las frases y poderlas expresar a través de la oratoria, que es el arte de decir bien lo que usted escribió. Entonces, ambas cosas son muy importantes. Se llama retórica en un sentido general al arte de componer y pronunciar una buena pieza oratoria, una buena predicación, ¿verdad? Son habilidades que se adquieren por estudio, por lectura y también porque el Señor da los dones para ser buenos predicadores. En este aspecto, todo lo que hemos venido diciendo es una ayuda a semejante arte, es un arte, lo ponen como un arte, una capacidad, el cual incluye tanto el contenido como la expresión de un mensaje oral. Hay gente que puede hablar muy bien, pero si no prepara bien sus notas, pues no le va a salir bien. Debe haber un balance entre buenas notas, bien escritas, y la capacidad de poderlo expresar con claridad y elocuentemente. Pero en un sentido más particular se llama retórica o elocuencia a la forma externa del sermón, que se obtiene mediante la selección de adecuadas imágenes y de frases reiteradas en formas diversas, que dan amenidad y fuerza a las ideas. En el sermón elocuente, las ideas se graban en la memoria por el embelezo que causa a la mente la variedad de imágenes con que el predicador las presenta. Es decir, podemos hablar llanamente, planamente, o podemos usar esta retórica para que la imagen que usted está tratando, la idea que usted está tratando de transmitir, sea más visual. Acuérdese que Jesús usaba esto mucho, ¿verdad? Como las parábolas, y la gente aprendía porque le quedaba una imagen, y a nosotros también, ¿no? Cuando vemos alguna parábola, contamos una parábola, digamos la de la gran cena, y pues tenemos una idea de que hay una gran mesa y la gente está sentada ahí, ¿no? Ese tipo de retórica ayuda mucho para que la idea quede plasmada casi visual en la mente del oyente, ¿no? Y por eso es importante. La homilética, o sea, la buena ordenación del sermón, es útil y necesaria para la buena comprensión, retención y efectividad del mensaje. Pero la homilética, por referirse tan solo al contenido básico, al esqueleto del sermón, es seca en sí misma. Lo mismo ocurre con su hermana gemela, la lógica, que es grata a las mentes profundas, a los buenos pensadores, pero no todos los oyentes saben apreciar del mismo modo. O sea, usted puede tener un buen esqueleto muy formado y muy lógico todo lo que va a decir, pero carece quizás de color, un poquito de colorido, imágenes, el lenguaje sea más pintoresco, digamos, en vez de ser muy plano, ¿verdad? Si estuviese uno en una clase de ciencias, por ejemplo, ¿verdad? O de física o de química, usted no puede adornar mucho eso, porque es informativa, es de detalles, de números, etc. Pero en una predicación es muy conveniente que el predicador tenga la capacidad de ponerle un poco de colorido, un poquito de elocuencia a su mensaje. Suena mejor, queda más retenido en la mente del oyente. Podríamos decir que si la homilética es el esqueleto del sermón y la apologética, parte de la teología que defiende la fe, los nervios y la sangre del cuerpo oratorio, la retórica es la carne y los músculos, eso rellena, es decir, lo que lo redondea y lo que llena el mensaje, prestándole estética, color y amenidad, que sea ameno, que sea lindo, ¿verdad? Que tenga la capacidad el orador, el predicador, de dejar imágenes en la mente del oyente. Una de las características o virtudes de la oratoria es la de fijar los conceptos en la mente de los oyentes por una reiteración de adecuados sinónimos que prestan a las ideas nuevos y variados matices. Esta variedad de imágenes y de frases bien redondeadas agrada al intelecto y entona el espíritu, del mismo modo que una música de armónicos y variados tonos recrea el sentido acústico.
La música, si no tuviera todas estas diferentes tonalidades, sería muy monótona, ¿no? Si el hermano Carlos, que es músico, agarra una nota y le da pues cambia de nota, ¿no? Como hay alguna música regional que es el chin 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 chin, ¿verdad? Y, tac, 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 tac. Y uno dice, pues nomás tocan 2 o 3 notas y dale, ¿no? Es muy bonito oír una pieza musical con una gran variedad de tonalidades. Y entonces te dice, wow, me gustó esa pieza, ¿verdad? Esa música, muy agradable al oído. Todos los predicadores deberían someter su mente a la provechosa práctica de leer trozos selectos de literatura, no para imitar al pie de la letra aquellas celebridades literarias antiguas o modernas. Nada ridiculiza más al predicador novato que el defecto de la presunción, del que pronto se darán cuenta las personas cultas, por más que ello parezca acreditable de sabio a los ojos de unos cuantos admiradores ignorantes, como aquella oyente que decía de su pastor: debe haber dicho cosas muy profundas porque no he entendido ni una palabra del sermón. Pues no nos podemos alejar de la realidad del motivo del sermón, es llevar ¿qué? El mensaje de la palabra claro y llegar al punto donde el oyente va a hacer una decisión. Si lo adornamos con demasiada palabrería, podemos caer en el pecado de hablar mucha palabrería y decir pocas cosas, ¿no? Una de las cosas que distinguió a Jesús en su ministerio de predicador es que la gente decía, a él sí le entendemos porque nos habla fácil, le podemos entender, pero a los fariseos no, era muy complejo, ¿no? Lo que hablaban, muy elevado quizás para la gente. Entonces tiene que llegar uno al punto y darse a entender claramente. El aumento de la cultura en estos últimos tiempos hace y hará cada vez más que en todas las congregaciones cristianas se encuentren oyentes capaces de darse cuenta de si el predicador está usando un estilo superior a sus posibilidades oratorias y hasta de identificar al autor a quien éste está revelando, quizás sin darse cuenta. Eso se va adquiriendo un estilo, una elocuencia, una capacidad gradualmente. Yo de repente no puedo llegar y dar un mensaje como Spurgeon o alguno de estos grandes famosos porque se va a notar que estoy imitando en palabrería, ¿no? Esto sucede mucho cuando las personas buscan mensajes en la Biblia, en la internet, mensajes ya preparados, y a veces el que lo prepara es muy erudito, es una persona muy, que dijera, más educada, muy educada, y si usted lo trae y lo copia y lo da en la iglesia, empieza a usar palabras que la gente dice, wow, yo no sabía que este hombre hablaba tan profundamente, ¿no? Entonces es una copia que no sale natural, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Claro, usted puede aumentar su vocabulario, su forma de escribir, etcétera, pero es algo que sucede de forma gradual, ¿no? Conforme usted se va educando y leyendo cada vez mejor literatura, aumenta. Sin embargo, el joven predicador debe leer literatura selecta. No lea revistas baratas, ni vanidades y otras, bueno, yo no sé, vanidades de mujeres, ¿no? Pero, no sé, de estas revistas comunes, porque pues, no le va a agregar mucho a su intelecto ni a su vocabulario, pero debe buscar algo más selecto, de mejor calidad, para ir enriqueciendo poco a poco su propio vocabulario y habilitar su mente para poder emplear frases propias. Usted las va adquiriendo bien redondeadas, que den expresión a sus propias ideas con una rica variedad de imágenes. Todo predicador debe familiarizarse con trozos de oratoria ejemplar, como el famoso discurso de Donoso Cortés en las Cortes españolas acerca de la Biblia o la Santa Biblia, así como las obras clásicas de los maestros del siglo de oro de nuestras letras. Este Donoso Cortés fue a defender la Biblia delante de la Corte española y escribió un discurso, un oratorio. Usted lo puede encontrar, yo lo hallé y lo bajé, lo tengo acá.
pone Donoso Cortés en las Cortes Españolas y le va a salir. Y él usa una oratoria excelentísima para defender la Biblia delante de las autoridades españolas. Es interesante. Y lo que se llama, bueno, el siglo de oro, los grandes escritores del siglo XVIII, XIX, ¿verdad? Que fueron muy buenos. Obras dramáticas como El condenado por desconfiado, La vida es sueño, no sé si se acuerda, de Lope de Vega, no sé, algunos tuvimos que leer la vida es sueño y los sueños son, ¿verdad? Y es todo en poesía, es un libro completo, una historia en poesía de Lope de Vega, un español. Son especialmente útiles a tal objeto por su carácter teológico, tiene un trasfondo sobre Dios. No recomendamos a los predicadores emplear especialmente mucho tiempo en la lectura de novelas profanas, aun cuando pueden ser útiles también para enriquecer su vocabulario y su sintaxis, ya que las horas de un servidor de Dios son demasiado preciosas para ser empleadas de este modo. Pero el predicador del Evangelio necesita aumentar su cultura por los medios más eficaces y que le rodeen y que le roben menos tiempo. O sea, trate de ser selectivo. Recomendamos como ejercicio de oratoria la lectura de un pequeño libro del doctor J.F. Rodríguez titulado El ángel de la bondad, consistente en 15 mensajes radiofónicos, todos ellos expresados en un lenguaje altilocuente de mucha calidad. Este libro no está en prenta ya, lo único lugar que lo pude encontrar es en algunas bibliotecas de universidades y no sé cómo accesar ahí para poderlo leer, pero aparentemente son 15 sermones de excelente calidad que los predicó este señor Rodríguez y los han escrito en un pequeño libro. Si usted lo puede hallar por ahí, pues adquiéralo. Es un librito pequeño, no sé si lo puede hallar por ahí, pero con el nombre y el título, el nombre del autor y el título puede ser que se encuentre. En este lugar que venden por la internet, ¿cómo se llama? No, hay otra que... ¿Ah? Puede ser, ¿verdad? Algunos de estos que la gente... eBay, ¿no? eBay. Eso puede ser que alguien lo tenga y diga, yo tengo y lo vendo. No sé cuánto valdrá. Es común y propio entre los predicadores utilizar dicho estilo en algún párrafo selecto del sermón, pero el doctor Rodríguez lo emplea en esta obra casi desde la primera línea hasta la última. Por esto puede ser un ejercicio muy útil a los estudiantes de homilética leer en alta voz esta serie de breves sermones una y otra vez hasta que consigan hacerlo de un modo corrido y con la más perfecta entonación. Yo le voy a dar un consejo: cuando lea una literatura un poco más selecta, van a aparecerle vocabulario que tal vez le es desconocido, ¿cierto? Y personas que han estudiado más, pues tienen más vasto, el mejor vocabulario que uno. Entonces, cuando leemos una obra de alguien, una obra literaria superior, lo mejor que tiene que usted hacer es tener un diccionario para saber esa palabra. Y una vez que usted la conoce y qué significa, la va adquiriendo y la empieza a usar, ¿verdad? Entonces, eventualmente viene a formar parte de nuestro vocabulario y así crecemos en la forma de hablar, ¿verdad? Hablamos mejor, ¿no? Vamos a exponer de modo muy breve los diversos recursos oratorios y figuras de lenguaje más comunes. La metáfora. Número 1, la metáfora. La Biblia es el mejor modelo de este estilo retórico por ser propio de los pueblos orientales y particularmente del pueblo hebreo. La gente primitiva se veían obligadas a este recurso a causa de la pobreza de su lenguaje. Y usted sabe que las lenguas van evolucionando, ¿verdad? Conforme el hombre empieza a descubrir y a avanzar en la tecnología y el descubrimiento,
las lenguas van agregando nuevas palabras para definir cosas nuevas y se van creando. En la antigüedad los idiomas eran más limitados, no tenían no habían tantas palabras, entonces muchas cosas que no tenían cómo explicarse porque no existía la palabra o el vocabulario, se usaban figuras como una metáfora para dar a entender qué era, ¿verdad? Entonces, tipo de metáfora es algo que se asemeja a lo que usted quiere dar a entender. Así, por ejemplo, la palabra cuerno, eso es muy común en el Antiguo Testamento. Cuando habla de cuerno, era usada para denotar la fuerza. Un cuerno, mirando, digamos, a un animal, ¿verdad? Con los cuernos, hablaba de fuerza. La palabra monte significaba soberbia, ¿verdad? Como se levanta como un monte. Está hablando de ¿qué? De orgullo, soberbia. Carne, a los sentimientos ruinos y pecaminosos del ser humano, carnal o la carne. La palabra llave, control o acceso, ¿verdad? Entonces, son palabras que sustituyen el verdadero nombre de lo que queremos significar a través de ella. De este modo, las ideas abstractas o desconocidas eran expresadas o aclaradas mediante otras ideas familiares al oyente, aplicando las cualidades de lo desconocido, a lo que, a lo desconocido. Por ejemplo, una llave es bien conocida, ¿verdad? Una llave, pero tal vez la palabra acceso no era muy conocida. Entonces, la llave significaba o le daban el simbolismo de poder entrar, como le abriría usted una puerta. En ese sentido, los cuernos también, es muy usado los cuernos, especialmente durante el tiempo de la construcción del arca, tenía cuernos y hablaban del poder de Dios, etcétera, poder allí de la presencia de Dios, etcétera, los cuernos, ¿verdad? Esto se observa no solamente en las metáforas directas como las antes citadas, sino también a las comparativas, de las cuales nos ocuparemos a continuación. Obsérvese un bello uso de las metáforas en pasajes bíblicos como el de Isaías 10, 11 y el capítulo 18 y muchos otros. Hay muchos lugares donde aparecen, por escasez de tiempo no los podemos ver. El libro de Job está saturado de bellas imágenes que hablan a la mente con más elocuencia que todos los razonamientos. Es esencialmente un diálogo razonado con imágenes, ¿no? Le presenta Dios imágenes a Job. Cuando Job está cuestionando a Dios, le muestra a través de lo que él está viendo y le da a entender el poder y la gloria del Señor. Jesucristo usó abundantemente este mensaje, no solamente en sus grandes parábolas, sino también en sus discursos, como puede observarse en Mateo capítulo 5, del 13 al 26, en el capítulo 7, del 7 al 20. El uso de la metáfora, aunque no con tanta abundancia como en los tiempos bíblicos, se practica todavía en el estilo oratorio. En ella encuentran fuerza y belleza en la expresión de los mejores autores modernos. Es de admirar el siguiente párrafo. Ve qué interesante de estilo metafórico que nos ofrece Donoso Cortés en su discurso sobre la Biblia. El Génesis es bello como la primera brisa que refrescó a los mundos, como la primera aurora que se levantó en el cielo, como la primera flor que brotó de los campos, como la primera palabra amorosa que pronunciaron los hombres, como el primer sol que apareció en el oriente. El Apocalipsis de San Juan es triste como la última palpitación de la naturaleza, como el último rayo de luz, como la última mirada de un moribundo, y entre este himno fúnebre y aquel idilio se ven pasar unas en pos de otras las generaciones. ¿Cuánta metáfora usó? Muy florido ¿verdad? Muy poético, diría yo, ¿verdad? Creo que necesitamos un poquito de poesía en nuestra vida, a veces hablamos muy seco, ¿no? El autor de este manual no está completamente de acuerdo con el juicio que le merece el Apocalipsis al notable autor, ya que en el Apocalipsis vemos, particularmente en sus últimos capítulos, el comienzo
de un nuevo día para la humanidad redimida. Pero prescindiendo del fondo, no podemos menos que admirar la bella y apasionada oratoria del famosísimo discurso del gran literato español que cantó como nadie las excelencias de la Biblia. La otra es la metáfora comparativa. Es la forma retórica más abundante en el texto bíblico, sobre todo en la poesía hebrea, en la cual aparecen dos términos. Uno principal que se quiere realzar, ilustrado por otro secundario más familiar y más fácil de comprender. Observe la vivacidad de expresión y de significado en las siguientes metáforas bíblicas comparativas. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Proverbios 20:25. Uno sí se identifica inmediatamente con un agua bien fría, cuando tiene mucha sed. Así lo compara con ¿qué? Con noticias que traigan de su tierra, de lejos, ¿no? Como zarcillo de oro. ¿Qué es un zarcillo? Un arete, ¿no? Como un arete, una argolla, un arete de oro en la nariz de puerco. Así es la mujer hermosa y falta de razón. O sea, ¿quién le pone un anillo de oro o un zarcillo de oro a un puerco? No, ¿verdad? ¿Qué tal una mujer que es muy, muy hermosa, pero le falta ¿qué? La sabiduría. Entonces, bueno, Proverbios 11:22. La esperanza que se prolonga es tormento del corazón, mas el árbol de vida, el deseo cumplido. Proverbios 13:12. En vez de muchas metáforas para un solo concepto, puede a veces usarse una misma metáfora para diversos casos. Un ejemplo de ello lo hallamos en los primeros párrafos de un mensaje radiofónico del doctor J.F. Rodríguez sobre la paternidad, hablando de lo que es ser padre. Helo aquí. No solamente es padre el que transmite su sangre a otra persona que se llama su hijo. Todo el que promueve una empresa se considera padre de la misma. Así, Stephen Douglas es el padre de la doctrina llamada soberanía popular en los Estados Unidos. Hipócrates, el padre de la medicina. Homero, de la épica. Esquilo, de la tragedia. Heródoto, de la historia. Rabelais, del ridículo. Aristófanes, de la comedia. Jefferson, de la democracia. Abraham, de la fe. Atanasio, de la ortodoxia. Y Satanás, de la mentira. Todas se refiere al padre, ¿verdad? Padre de algo. La otra figura es la antítesis. Esta forma literaria consiste en poner en comparación dos cosas enteramente opuestas para hacer resaltar aquello que se propone exaltar. Este estilo es muy adecuado para aplicarlo a los sucesos tales como el nacimiento de Cristo, su resurrección o su ascensión. Véanse, por ejemplo, este trozo de Fray Luis de Granada que pone en contraste la gloriosa preexistencia de Cristo con su encarnación. Contraste: Cristo, el Verbo, Dios eterno, y ahora un bebé nacido en un pesebre, ¿no? ¿Ve la antítesis ahí? Contrario, ¿no? Un Dios que hizo el cielo y la tierra, el universo, ha creado todo, de repente se encarna para ser un bebé débil, indefenso, en un lugar poco común, ¿verdad?, que nazca un niño. Dice: oh venerable misterio, más para sentir que para decir, no para explicarlo con palabras, sino para adorarlo con admiración y silencio. Qué cosa más admirable que ver a aquel Señor a quien alababan las estrellas de la mañana, aquel que está sentado sobre los querubines y que vuela sobre las plumas de los vientos, que tiene colgada de 3 dedos la redondez de la tierra, y cuya silla es el cielo y estrado de sus pies la tierra, que haya querido bajar a tanto extremo de pobreza, naciese, le pariese su madre en un establo y le acostase en un pesebre. ¿Ve la antítesis? El glorioso Dios ahora naciendo donde los animales comen. Obsérvese en este trozo cómo la metáfora es usada en forma de antítesis. Lo mismo que en el pasaje bíblico siguiente. Aquí en 2 Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, Dios mismo, Cristo encarnado,
Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, el puro y santo Dios se encarna para hacerse pecado, y nosotros, que somos pecado, ahora somos justicia de Dios. ¿Ven la antítesis ahí? Tremenda. La cuarta forma es la interrogación y la admiración. Hallamos en la Biblia abundantes ejemplos de estas formas de expresión, como puede observarse particularmente en el libro de Job, los Salmos y la carta a los Romanos. Hay muchas preguntas y se contestan. Por ejemplo, Job tiene cuestionamientos de su situación y Dios le contesta también con preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos? ¿Dónde estabas tú? Me estás preguntando a mí. Y es una forma interesante. Muchas veces durante un sermón usted haga las preguntas sin esperar respuestas. Es para hacer ¿qué? Pensar al oyente y decir, verdad, yo debo haberme preguntado eso. Y usted tiene, se llaman preguntas retóricas. O sea, usted mismo las va a darle la respuesta, pero hace pensar, porque a veces empieza el predicador, ¿alguien sabe? A ver, hermano, ¿quién sabe esto? No estamos en una clase, estamos en un sermón, pero si usted hace la pregunta, entonces pues usted tiene la respuesta y espera que haya una reacción de sus oyentes y luego ¡pum!, les da la respuesta bíblica a aquello, ¿verdad? El predicador moderno que predica con énfasis, deseando que el mensaje llegue al corazón de sus oyentes, no podrá menos que hacer uso de tales formas incisivas de expresión, de las cuales no debe abusar hasta parecer un charlatán callejero, pero que no debe rehusar en lugares apropiados de su mensaje. Los predicadores fríos o apagados parecen avergonzarse de aquellas formas de lenguaje que enfatizan las ideas. Tal es su afán de no salirse de tono. Hay una gran variedad de formas expresivas. Si la persona es muy seria, muy recatada, va a tener como un poco de precaución de ser muy expresivo, ¿verdad? Entonces puede caer en la monotonía. Es muy monótono. Okay, ya terminó el ensayo. Pero el idioma es tan expresivo, el idioma, sea inglés, español, tiene formas expresivas para que nosotros lo usemos, así como cuando uno se emociona al recibir una buena noticia o se emociona viendo un partido de pelota, fútbol, lo que sea. Así también un mensaje debe tener, más que un fútbol, emoción, porque estamos hablando de ¿qué? De la palabra de Dios, de la salvación, de la gracia. Entonces, mucha elocuencia, esa es la palabra, sea elocuente y exprese la sensibilidad, lo que usted está sintiendo internamente a través de ¿qué? De palabras, porque esa es la forma como nosotros sabemos si una persona está emocionada o no, la forma en que está excitada al decir las cosas, ¿no? Es muy importante. Figuras de reiteración. Estas son muy frecuentes en la Biblia y también predicadores modernos más elocuentes, ¿verdad? Gente que le gusta expresar la forma de dar algo usando, dice, es necesaria que la reiteración sea formulada mediante un sinónimo adecuado. Algo ¿qué es sinónimo? Algo que se escribe y se suena diferente, pero significa lo mismo, usando un sinónimo, y este sinónimo va a añadir, le va a dar más luz y color a la expresión inicial de la idea. Esto es lo que observarán nuestros lectores en el mencionado famosísimo discurso de la Biblia desde el principio hasta el fin. Véase este ejemplo de Miguel de Unamuno, un gran escritor del siglo XIX, en su libro del sentimiento trágico de la vida. Una y otra vez, durante mi vida, heme visto en trance de suspensión ante el abismo. Una y otra vez heme encontrado sobre encrucijadas en que se me abría una haz de senderos,
tomando uno de los cuales renunciaba a los demás, pues que los caminos de la vida son irreversibles. Y una y otra vez en tales únicos momentos he sentido el empuje de una fuerza consciente, soberana y amorosa. Y ábrasele a uno luego la senda del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Como expresivo, ¿verdad? Y hay cosas que usted las puede decir plano, pero si usa un poquito de lenguaje colorido, se lo hace más atractivo. Veamos la reiterada expresión, una y otra vez, una y otra vez. Establece este párrafo poniéndole énfasis, y como su belleza oratoria es aumentada por algunas oportunas hipérboles. ¿Qué es una hipérbole? Una exageración, algo que no existe, lo hace más grande, ¿no? Es hacer algo más grande. Sí, una hipérbole es una exageración. Nótese que podía el autor usar esta expresión al principio y luego enumerar todas las experiencias. Se hubiera entendido lo mismo y hasta hubiera ganado en brevedad, pero carecería el poder que le daba insistencia a la palabra una y otra vez al principio de cada una de las frases. Consideremos este otro párrafo del mismo libro del famoso catedrático de Salamanca. Hay que creer en la otra vida, en la vida eterna, el más allá de la tumba, y en una vida individual personal, en una vida en la que cada uno de nosotros sienta su conciencia y la sienta unirse sin confundirse con las demás conciencias. En la conciencia suprema, en Dios. Hay que creer en esa otra vida para poder vivir esta y soportarla y darle sentido y finalidad. Qué lindo escribía, ¿no? A ver si le copiamos algo, alguno de ellos. Solo leyéndolos. Sexta, figuras de reiteración al comienzo de las partes de la cláusula. Un ejemplo de esta oratoria lo tenemos en el discurso de Anatole France ante los estudiantes de Buenos Aires. Creo en el amor, creo en la belleza, creo en la justicia, creo, a pesar de todo, que en esta tierra el bien triunfará del mal y los hombres creerán en Dios. Soñad. Si en el sueño no hay ciencia, no hay sabiduría, soñad. Vuestros sueños no serán vanos. La humanidad, tarde o temprano, realiza los sueños de los sabios. Soñad, no temáis la justicia, amad la verdad. ¿Sabe que los signos de admiración que aparecen, que se usan, ¿verdad? Que se abre, en inglés solamente se pone al final, nos ayudan para expresar más emotivamente una frase? Igual que los signos de pregunta y las otras puntuaciones que se usan en los idiomas para hacer pausas, puntos, hacer una pausa y continuar. Todo eso se ayuda para expresarlo mejor. Como puede verse, todo el bellísimo efecto de este párrafo se debe a la repetición de la palabra creo. 4 veces en el párrafo, el primer párrafo, y la palabra soñar 3 veces en el segundo, y hace que la frase o la oratoria sea muy expresiva. Observamos un breve párrafo de este estilo en el antes citado libro del doctor J.F. Rodríguez. Hablemos de algo que parece irse de la tierra, hablemos de algo que parece morir bajo el peor odio constante de los egoísmos, las violencias y el materialismo que impera en esta edad del siglo XX. Hablemos de la verdad, de la bondad, perdón. O este otro párrafo de su sermón radiofónico, el privilegio de llorar. Dios nos ha dado emoción porque en Él mismo debe existir un caudal de esta. Nos dio lágrimas porque Él también llora. Nos dio alegría porque Él se alegra. E hizo posible la tristeza en nosotros porque su corazón se entristece. Ve como la reiteración ahí, ¿verdad? Reitera y hace más expresiva la frase.
Vea esta de Abraham. Abraham lloró por Sara cuando murió. Lloró por José cuando se arrepintieron. Lloró José cuando se arrepintieron sus hermanos. Lloró Jeremías la condición apóstata de su patria. Lloró David la ruina de Absalón su hijo, ¿verdad? Lloró Pedro su dolorosa caída. Lloró la pecadora a los pies del Señor. Lloraron reyes la pérdida de sus tronos. Y lloró nuestro Salvador, consagrando las lágrimas como un privilegio cristiano. ¡Qué expresión! Lloró. Y ahí, ¿verdad? Lo hace muy vívido. He aquí un bello párrafo también del doctor Rodríguez con una reiteración basada en los diversos aspectos de una misma persona, Cristo. Nuevamente nos hallamos ante el Maestro con letra mayúscula. Nos hallamos ante el divino Rabí y Salvador Jesucristo. Séptima forma de retórica es la reiteración al final de las frases. A veces la palabra que se repite puede ser colocada al final de cada frase, produciendo también un interesante efecto de reiteración. He aquí un ejemplo de un autor cubano. Percibimos por hábito, imaginamos por hábito, sentimos por hábito, decidimos por hábito, y nuestro carácter es el conjunto de nuestros hábitos. Y suena muy bien, y para cualquiera diría, bueno, está diciendo mucho la palabra hábito, pero le da un qué, un énfasis al reiterar la palabra hábito. Obsérvese en este ejemplo cómo la frase final redondea y concluye el párrafo, expresando la aplicación general de las afirmaciones anteriores que concluyen todas con la palabra hábito. Octava forma, al principio y al final de las frases. Esta forma es más rara, pero puede observarse ejemplo que se hace incisivo por medio de preguntas. ¿Quién quitó la vida a su propia madre? ¿No fue Nerón? ¿Quién hizo expirar con veneno a su maestro? El mismo Nerón. ¿Quién hizo llorar a la humanidad? Solo Nerón. Parece que no era muy buena persona. En este párrafo la clave del énfasis es el propio nombre, pero la palabra Nerón es presentada de forma diversa mediante fue, el mismo y solo. En esta variedad de formas, a la par de las preguntas, es lo que le da belleza al párrafo. Novena forma, comenzar una frase con la palabra o idea con que terminó la anterior. He aquí un ejemplo de esta forma retórica en la segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. La palabra que termina la reinicia, es una forma correcta. En este otro del apóstol San Pablo, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, se resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Pablo usaba con mucha habilidad este tipo de reiteración de un principio, siguiendo la frase al principio y al final. Podemos observar en todos estos ejemplos cómo la retórica, cuando es fruto de una convicción sincera, como ocurre en el caso de los escritores apostólicos, no es una simple música de palabras, sino una reiteración que sale de dentro del corazón y enfatiza las verdades que se procura expresar. Número 10, la décima, es la relación de la homilética con la elocuencia. Como hemos dicho al principio, la homilética
parece ser enemiga de la elocuencia, ya que la ciencia homilética frena, detiene, marca senderos al predicador y le obliga a volver al camino cuando este ha lanzado fogosamente su imaginación tras un bello párrafo oratorio. Pero la verdad es que la homilética representa el mejor apoyo de la oratoria. Volviendo a la comparación que expresamos al principio, diremos que la homilética es tan útil y esencial a la oratoria como el esqueleto lo es del cuerpo. ¿Qué sería en efecto nuestro cuerpo sin el esqueleto que lo sostiene? Un montón uniforme de carne sin belleza ni estética alguna. Y esto es lo que sucede cuando formamos un bosquejo, un sermón. Usted tiene un bosquejo, ahí tiene la homilética, ¿verdad? Punto 1, punto 2, las divisiones, tema, etcétera, ¿no? Es un esqueleto realmente, ¿no? Porque le va a decir a usted, esta es la introducción, y va a dividir su sermón en cuatro divisiones mayores con sus divisiones, etcétera. Y eso nos ayuda mucho como la guía de lo que usted va a expresar, pero imagínense que es como un esqueleto que no tiene ¿qué? Carne. ¿La carne de dónde viene? De la oratoria, de la forma en que usted empieza a dar esas ideas concretas a través del uso de expresiones en su idioma, para que el oyente, porque el oyente no está viendo su esqueleto del bosquejo, a no ser que usted lo haya repartido para que lo vea, ¿verdad? Pero usted sí lo tiene, y lo que hace el relleno de su sermón son sus palabras, son la oratoria, es la retórica, cómo usted empieza a llenar esas divisiones que son simplemente divisiones, y le va adornando con diferentes formas retóricas el mensaje, de modo que la persona que está oyendo dice, qué lindo, qué bonito que se está expresando, estoy entendiendo con estas imágenes. Porque piense por un momento, usted tiene acá una imagen visual, es su sermón, su esqueleto. Usted lo tiene que analizar, usted lo escribió, lo analiza, ¿verdad? Cuando lo hizo, y usted tiene que coger esto que no tiene sonido, son palabras, divisiones, adquirirlo en su mente y transmitírselo en palabras a alguien que no sabe qué es lo que usted tiene ahí, ¿cierto? Eso es un arte, es una cualidad que se va desarrollando, porque si usted después de predicar un sermón y la gente no entendió, usted le dice, vea, pero aquí está, dice, oh, sí, ahí sí, porque le estoy viendo lo que usted dijo. Y no sucede así. Todo lo que sus oyentes van a oír es su voz, simplemente su voz. De manera que necesitamos el arte, ese arte retórico y la oratoria, para coger un concepto que está en palabras, en un papel, emitirlo con nuestras frases y nuestras palabras, y que el oyente coja la imagen de lo que usted ya tiene en su mente, porque si no lo puede adquirir a través de lo que usted está hablando, el mensaje pasa desapercibido y no llega a la mente. Y nosotros queremos llegar ¿a dónde? A la mente, porque luego que entiende va a ir al corazón y es movido sus sentimientos a través del Espíritu de Dios que mueve usando la palabra que ha sido predicada. Entonces es todo un arte, ¿no? No es, nomás dígalo y ya, ¿no? Hay que, Jesús fue genial para esto, ¿no? Él era excelente y la gente lo entendía y era convicta, ¿no? Decía, wow, cuando el Señor hablaba con ellos, ¿verdad? Así son los sermones. Dice, volviendo a la comparación que expresamos al principio, diremos que la homilética es tan útil y esencial a la oratoria como el esqueleto lo es del cuerpo. ¿Qué sería en efecto el cuerpo? Un esqueleto, ¿verdad? Sin esqueleto, pues pura carne, ¿no? Hay que tener una forma. Así son los sermones que el autor ha tenido a veces que sufrir. Este hombre critica mucho, ¿no? Escuchándolos de labios de predicadores fogosos, aunque bien intencionados,
pero faltos de necesarios conocimientos de homilética. Le llenan su cabeza de un montón de imágenes, pero no hay orden. Por eso el esqueleto, el bosquejo, la homilética, es ir llenando las partes correspondientes a cada punto. Es que si es un esqueleto humano, usted no le va a poner los muslos en los brazos, ¿verdad? Y los tendones en los pies o no sé dónde, sino que debe ir un orden. Entonces, si usted tiene buena homilética, buen bosquejo, y sabe rellenarlo, la predicación va a ser excelente. Es lo que dice que hay mucha gente que no lleva el esqueleto, nada más tira carne y carne, puro relleno, pero no cabe en el lugar porque la idea se pierde. Eso es cuando usted oye un predicador que dice, usted dice, yo sé que dijo un montón de cosas muy bonitas, pero no sé qué era lo que quería que yo entendiera. Se adornó mucho, pero no me llevó de punto A punto B, de la idea, del mensaje, a lo que él quiere que yo haga. Y ahora, acuerde la pregunta, ¿y ahora qué? ¿O para qué? Bueno, ¿para qué quiero yo un montón de ideas bonitas si no tienen un propósito que es darme convicción, un cambio de mente, un cambio de decisión? Entonces, por eso la homilética es muy, muy importante, pero tampoco el extremo de solo demasiado rigoroso, ¿verdad? Hay que irlo adornando con la capacidad de la oratoria y eso, ¿verdad? Dice, estos predicadores hablaban, gritaban, gesticulaban y se entusiasmaban diciendo cosas buenas. Pero la gente decía después en nuestro expresivo catalán, saps lo metieux quan ha comencat, con quan ha acabat. Sabes lo mismo cuando empieza que cuando acaba. ¿Qué sucedió? Que oyó un montón de cosas buenas, pero al final quedé igual que cuando empezó a hablar, porque no supe exactamente qué era lo que quería que hiciera. Porque lo cierto es que el mismo predicador no sabía por dónde andaba. Mire, si usted tiene un bosquejo y usted no sabe a dónde va a llegar, no lo predique. Si usted tiene un bosquejo y dice, voy a empezar una introducción, este es mi tema, estas son mis divisiones, esta es mi conclusión. Si tiene una lógica, un desarrollo lógico y tiene un punto donde usted quiere llegar, el sermón sirve. Pero si usted divaga, vuela y habla de todo un poco y no dice nada específico, el sermón no es predicable, no sirve. Va a hablar muchas cosas bonitas, pero no me llevó a ningún sitio. Recuerde que está el piloto. Nosotros somos los que estamos oyendo al predicador, somos los pasajeros en el vuelo de la oratoria, ¿no? ¿Y a dónde vamos? Vamos a ir de aquí a allá. Y yo no quiero que usted me suba en su avión y me dé 50,000 vueltas y nunca me aterriza y no llegamos a ningún lado. Esto es bonito el viaje. Un poco mareado, nada más. Lo curioso del caso es que tales predicadores escriben a veces sus bosquejos y los traen al púlpito, pero son bosquejos disparatados, sin orden lógico alguno, no forman un esqueleto ordenado, siguiendo un plan, sino que son un conjunto de frases de las que ellos mismos se han enamorado y las escriben como punto 1, punto 2 y punto 3 del bosquejo, aun cuando no tengan relación lógica entre sí, solamente les sirven para alargar el sermón, saltando de una frase a otra, no para dar al mensaje un sentido planificado. Algunas veces hemos recomendado a algunos predicadores enamorados de la retórica, pero faltos de homilética, ponga una cinta magnetofónica, una grabación en operación y escúchese a sí mismo. Después, a solas, procure seguir el hilo de su propio sermón y verá que no puede. Se dará cuenta de los saltos de pensamientos que se ha visto obligado a hacer por falta de plan. Y muchas veces estos predicadores dicen, bueno, dejemos eso ahí, hermanos, pero ahora vamos a hablar. ¿Cómo que dejemos eso ahí? Si eso es lo que estamos hablando, el punto 1, 2 y 3 deben ser una continuación del mismo tema. Recuerde, usted está amarrado por el tema. Y si es el texto gobierna,
El tema gobierna todo el sermón. Usted no puede hacer 3 o 4 pequeños sermoncitos y los junta ahí y le pone punto 1, 2 y 3, son diferentes. Nada tiene que ver 1, 2 y 3 entre ellos. Si no hay correlación entre los puntos de su sermón, no es un sermón homilético. Es un montón de carne desparramada y dada a ver quién agarra un poco. Y es todo. No hay plan. ¿Okay? Sin embargo, hemos tenido que decirle a otros, no se limite a presentar un esqueleto en el púlpito, pues la gente espera y necesita algo más. Hay predicadores hábiles para escribir un buen bosquejo, pero que son incapaces de revestirlos con la carne y los músculos necesarios para darle cuerpo. El predicador que dice, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, ya termina, ¿no? No es necesario decir por donde usted va, mientras usted mantenga. Acuérdese que su bosquejo es suyo, es para usted, para el predicador. Y es como una guía, ¿no? Es una guía. Aquí voy por este punto, voy por este punto, voy bien. Y a veces cuando dice, bueno, otro punto, y otro punto, y otro punto, ¿no? Debe fluir de punto 1 a punto 2, debe haber una transición suave. Con palabras que conecten, ¿verdad? Palabras que conecten. Le dice, bueno, ya terminé el punto 1, hermano, ahora vamos a ver el punto 2. No debería, ¿no? Debería, bueno, vamos a continuar, de manera que ahora podemos ver, hay diferentes formas de hacer la transición. Debemos decir que abundan más los predicadores del primer ejemplo, un montón de carne, que el segundo, sobre todo entre la gente latina, ya que nuestra idiosincrasia, ¿qué es idiosincrasia? Cultura, forma que hemos sido educados. Es de gente habladora, hablamos mucho. Al famoso orador Emilio Castelar daba placer oírlo, pero se dice que la Cámara de los Diputados temblaba cuando se ponía en pie, pues nadie sabía cuándo iba a terminar. Es mucho peor con los malos castelares que conocemos. El predicador habla y habla y habla y se pierde en el infinito de la Biblia. Nosotros decimos, ¿y cuándo llega la conclusión? Es que no la tiene. No es que no quiera terminar, es que no tiene conclusión. Por eso no puede terminar. Es como levantarse en un avión y no hay pista de aterrizaje. El discurso oratorio es un arte de buena proporción. Es necesario revestir de carne el esqueleto en cada una de sus partes, pero no con exceso en ninguna de ellas ni tampoco en su totalidad. En el cuerpo oratorio, como en el cuerpo humano, es peor cuando el exceso es parcial que cuando es total. No exagerar en el punto 1 o 2 y dejar el otro flaco, ¿verdad? Sino que haya estética, es la palabra, una estética en todos los puntos. Recordamos a un predicador que a veces, no siempre, traía al púlpito bosquejos bastante aceptables y cuando anunciaba su plan, o nosotros lo preveíamos, esperamos oír un buen mensaje, pero ocurría por lo general que ponía tanta carne en el primer punto o en los dos primeros, es decir, hablaba tanto, extendiéndose en frases retóricas que muchas veces poco tenían que ver con el mensaje, que al llegar a los últimos puntos, los mejores y que más se presentaban a una enseñanza espiritual, tenía que apresurarse por el imperativo del reloj, a fin de evitar que algún diácono impaciente apretara desde el vestículo el botón electrónico o eléctrico que alumbraba el letrerito del púlpito que decía, su tiempo ha terminado, y así nos dejaba contristados y vacíos. Entonces tiene que ser proporcional los puntos. Si usted tiene un punto muy grande, el 1, tal vez necesita hacer 2, ¿verdad? En el bosquejo, si dice, mi punto 1 es el, y me hizo así grande, luego el 2, hay una desproporción. Debería hacerlos más o menos de equitativos, ¿no? Más o menos la misma cantidad de material y ver su tiempo, ¿verdad? Si la predicación es de 45 minutos, uno más o menos debería poner
introducción 5 minutos, punto 1 10, punto 2 10, punto 3 10, ya lleva 35, y una conclusión 10 minutos. Si va a hacer un llamado le queda un tiempo, pero si usted se gasta 25 minutos en punto 1, ya está en problema, hay un problema, porque el 2 y el 3, si tiene 4, tiene que volar para poder, y son los más importantes quizás, ¿verdad? Entonces hay que dividir su tiempo correctamente. Aconsejaban un reloj en la parte posterior del templo para que con mucho disimulo usted vuelva a ver y más o menos dice, wow, voy mal, voy a cortar un poquito y bueno, ir moviendo su tiempo. En cambio, hemos oído de otro predicador joven y de tendencia modernista, quien se limitaba a leer muy lentamente, con muy poco comentario, y pasaba un martirio, haciéndolo pasar también a sus oyentes, con su hábito de mirar a cada momento su reloj de pulsera para cerciorarse de que ya faltaba poco tiempo. Esto es muy común en los predicadores nuevos, ¿verdad? De una tendencia muy común es de ir leyendo y también no hay mucho material, entonces hay que leer un poco más despacito. Bueno, todavía el reloj, pero si está así, sí. No, voy a bajar más la velocidad porque se me va a acabar ya el sermón. Entonces hay que tener cuidado en el tiempo, no extenderlo ni acortarlo, ¿no? Con sabiduría. La elocución del sermón, la forma en que usted habla, ¿verdad? Un locutor, como locutor. Muletillas, ¿sí sabe qué son las muletillas? Todos tenemos muletillas, aunque no estemos quebrados de los pies, ¿verdad? Ni nada de eso. Pero las muletillas. El predicador que no se ciñe estrictamente a un manuscrito, sino que predica con un simple bosquejo o sin él, se ve obligado a construir en el mismo púlpito muchas frases del sermón. Muchas de ellas habrán sido pensadas de antemano durante el estudio y volverán a la mente del predicador por asociación de ideas, pero muchas tendrán que ser improvisadas en el mismo momento de la predicación, y si el predicador no viene muy bien preparado, encontrará dificultad en formular las frases con la rapidez requerida. En tal caso, corre con gran peligro de introducir palabras de significado vago, que no son muy importantes, que se avienen a toda clase de conceptos y se llaman muletillas. O sea, apoyos que permitan al predicador descansar un instante para buscar las palabras que le conviene hallar. Hay personas que se hacen insoportables por el gran abuso de muletillas que usan en la misma conversación, y no menos pesado se hace el orador que cae en el hábito de usar alguna de tales muletillas con excesiva frecuencia durante la predicación. He aquí una lista de las muletillas más usuales. Precisamente es una forma de que no sabemos qué vamos a decir. ¿Precisamente qué? Si ustedes preguntan, no tiene sentido. Estamos hablando de precisamente, hermano, verdaderamente, ciertamente, sencillamente, de cierto, en verdad, grandemente, oportunamente, maravillosamente, amigos míos, o hermanos míos, hermanos míos, queridas almas, amadas almas, queridos hermanos, en vista de esto, en razón de lo dicho, ¿entendéis ahora? ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende? ¿Están entendiendo? ¿Entienden? Sabemos pues, compréndelos, podemos pensar, podemos estar seguros, eso se usa mucho, podemos estar seguros, podemos afirmar, podemos creer, es necesario suponer en conciencia, con toda verdad, con toda certeza, es innegable, lo cual, este tipo de frase es una forma de tomar tiempo
para que venga la idea que sigue, lo cual se convierte pesado, ¿verdad? Incluso hay muletillas, hay gente que ora con un montón de muletillas, ¿verdad? Para orar, y ponen muletilla y muletilla y muletilla, ¿sí? O en la conversación, con una muchacha que decía, o sea, pastor, que vamos a, sí, o sea, que yo voy a llegar a, o sea, pero ¿Oseas el de la Biblia o cuál Oseas? El profeta. La otra que me cae muy mal es verdad. Gente que dice verdad, verdad, verdad. No dicen ni verdad, dicen verdad. Verdad, verdad. Y la que se ha introducido mucho entre la raza hispana aquí en Estados Unidos es so. So. Y digo yo, socorro, ¿quién está llamando? Pues no existe en español so, ¿verdad? O sí, no, eso. Y entonces so. ¿Ah? No, sí. No, sí. No, sí. Yeah. Hay muchas. A veces se convierte en muletilla la repetición frecuente de un texto bíblico o de la línea de un himno. Hay predicadores que no pueden terminar un sermón sin tratar de mostrar la absoluta perdición de la insuficiencia humana por medio de la frase de Isaías: todas nuestras injusticias son como trapos de inmundicia. Todas nuestras injusticias son como trapos de inmundicia. O bien, se pasó la siega, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Puede coger usted una frase bíblica y usar la muletilla. Frases que a causa de su alto simbolismo resultan incomprensibles para el oyente nuevo y por lo tanto debieran evitarse si no hay la oportunidad de explicar la figura que está usando. Spurgeon fue advertido por un crítico quien cada domingo dejaba sus observaciones escritas sobre su púlpito del gran abuso que hacía de las siguientes líneas del himno: ningún precio traigo a ti, mas tu cruz es para mí. Él lo decía y lo tenía. Las muletillas se le pegan a uno, se llegan a formar parte de su vocabulario y las va a decir sin siquiera percatarse de que las está usando. Spurgeon reconoció la verdad de la crítica y nos dice que se esforzó en no abusar de una estrofa tan apropiada y de gran significado, pero al ser repetida en tantos de sus sermones había llegado a perder gran parte de su valor para sus habituales oyentes. En las oraciones, las muletillas más corrientes y la propia mención del nombre del Señor en algunas veces se repite de un modo realmente abusivo, resultando, sin darse cuenta, un quebrantamiento del tercer mandato del Decálogo. ¿Cuál es el tercer mandato del Decálogo? ¿Ah? The third commandment. No usarás el nombre del Señor en vano. ¿Cuántas veces lo usamos en vano? Padre Santo, te rogamos, Padre Santo, que estemos aquí reunidos, estamos aquí, Padre Santo, todos nosotros, Padre Santo, porque vamos a tener una clase, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo. Santo eres, Padre. ¿Ya no le dijo Padre Santo la primera vez? ¿Acaso que yo le digo, Francis, ¿vamos a tener la clase, Francis? Francis, ¿a qué hora vamos a tener la clase, Francis? ¿Verdad que no? ¿Por qué a Dios yo le tengo que decir 20 o 40 veces en una oración el nombre? De verdad. Jesús no enseñó así. Dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y empezó a orar. O volvió a decir Padre nuestro en alguna ocasión. Señor bendito, bendito Señor, Señor bendito, bendito, bendito Señor, príncipe, príncipe, y no sé cuántos nombres, no. En la oración, yo le estoy hablando a Dios, y una vez que nombro su nombre, sea un nombre personal o una, ¿cómo se llama? Una virtud de Dios, ¿verdad? Que nombres sustitutos. Ya Él sabe que yo estoy hablando con Él, porque si le tengo que repetir 10 veces que estoy hablando con Él, pues yo me voy a decir, pues no estás hablando conmigo, ¿por qué me dices tantas veces mi nombre? Pues no sé, yo no sé qué opinan ustedes, pero yo no sé. Jesús le dijo a los fariseos que ellos creían que por tanta repetición iban a ser mejor oídos.
vana. A veces nuestra oración se puede volver en una vana. Y yo observo gente que ora así, Padre bendito, y en una oración de un minuto o dos dice Padre bendito 15 veces. O sea que la mitad de la oración fue vana repetición. No dijo lo que quería decir porque lo usó en repetir el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, no sé, algunos de ustedes se van a ir a la casa a decir: yo repito el nombre del Señor tanto, Señor, perdona. Y yo decía: sí, yo no soy sordo, ya me dijiste que es conmigo la cosa, ¿por qué me tienes que decir 10 veces que es conmigo? Otros recurren a una muletilla más larga añadiendo un adjetivo del nombre del Señor, como Padre de misericordia, Padre amantísimo, Señor todopoderoso. Expresiones que repiten docenas de veces en unos minutos. Todas las palabras y frases que hemos citado y muchas más que podríamos añadir son correctas y útiles, usadas alguna vez en el lugar que les corresponde, pero se convierten en fastidiosas muletillas tan pronto como se hace de ellas un uso abusivo. El predicador debe velar sobre sí mismo para evitar tales hábitos viciosos y debe aún enseñar a sus miembros a evitarlos si es posible. Entonces, quítese las muletillas cuando pueda. Y si alguien se las hace notar, o dígale: cuando yo esté hablando con muletillas, avísame, porque a mí me cae mucho, me molesta mucho esa verdad, ¿verdad? Bueno, no es que no es ni verdad, dicen, vea, que vea. Verdad. Y verdad es una muletilla, ¿no? Porque usted dice algo, dice verdad, verdad, y verdad, y verdad. Muy bien, pronunciación y entonación. A la corrección de estilo sigue en importancia la buena elocución, o sea, la correcta pronunciación y entonación del sermón. Spurgeon dice al respecto: empieza a hablar con calma y sin levantar excesivamente la voz desde el principio. Ya vendrá la ocasión de hablar con calor en el curso del sermón. Sin embargo, principia con aire decidido, como el que está seguro que tiene algo importante que comunicar, y asegúrate de que el volumen de voz es suficiente para que los que están sentados en los últimos bancos puedan oír desde la primera palabra. Aspira. ¿Qué es aspirar? Profundamente en las pausas, para que la falta de aire no te obligue en los párrafos largos a apresurarte y a bajar la voz. ¿Qué sucede? Si usted está escribiendo su sermón, use los puntos de la puntuación. Para eso existe la coma, el punto y coma, los dos puntos, los signos de expresión y de pregunta, y todos ellos son pausas, porque nadie habla completamente seguido, solamente cuando le están vendiendo un carro que no quieren que usted entienda lo que le están diciendo. ¿Ha oído a ese hombre que y todos los términos son diciendo qué? Así no puede usted predicar. Él no pone ni una coma. ¿Sí ha oído eso, no? Porque lo que está diciendo es contra lo que usted necesita hacer, por eso lo dicen tan rápido que usted no entienda, pero por ley lo tienen que decir públicamente. Cuando usted prepare su sermón y hace una frase, si usted cree que debe llevar una coma, es una pausa ligera. Si es un punto, es que terminó una idea. La frase terminó, es una pausa más larga, y así sucesivamente. Si usted pone una pregunta, haga la pregunta, porque si no está pronunciando los símbolos de pregunta, yo que estoy de oyente, tal vez usted me lo está diciendo y digo, no pregunto nada, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahí el signo le está diciendo que le dé una entonación fuerte a la palabra que iba con tilde. ¿Qué vamos a hacer? Entonces es una forma expresiva, por eso están los puntos de la puntuación. Luego, aspirar es respire profundamente cuando tiene esas pausas.
Porque si no empieza fuertemente y como no le alcanza el aire, se le va bajando el volumen hasta que usted trata de llegar hasta el final y no le alcanza. Y termina ahogado. Dice la última palabra, ¿qué digo al final? No le oigo. Respire. No se vaya a ahogar ahí en el púlpito. Hay que traer los paramédicos. Entonces, articula las palabras distintamente, procura corregir los defectos de pronunciación regional. Los ingleses tienen sus propios defectos regionales. En cuanto a nosotros, podemos notar las vocales abiertas. En los predicadores catalanes, la Z por S. Bueno, en Hispanoamérica nosotros cesiamos todo, porque nosotros no distinguimos entre la S, la Z y la C. A todo le ponemos S. Eso se llama ceseo. Hispanoamérica, latinos, no sabemos pronunciar la Z, porque a la Z la pronunciamos como S. Usted dice zapato. ¿Cómo se debería decir? Zapato. El zapato. ¿Ah? Zapato. Y nosotros decimos zapato. Y por eso, cuando nos daban los dictados en la escuela, nos decían, ¿será con S, con Z o con C? No sabemos. ¿Por qué? Que la maestra, que también nos está enseñando español, lo hablaba mal. Entonces, un problema con el sonido de S. Nosotros cesiamos todo le ponemos S. Claro que a la hora de escribir no es así. Nosotros no decimos zarza, nosotros decimos zarza. Había una zarza, la zarza ardiendo, ¿no? La de Moisés, ¿no? Y la zarza ardía. Y un español dice, ¿la qué? La zarza. Dice, ¿qué es eso? Dice, no, la zarza. La zarza ardía. Entonces sí. Son regionalismos. La falta de terminación en muchas palabras, entre los de origen andaluz también, los españoles se comen un montón de palabras, y los de Puerto Rico. Los de Costa Rica usamos la R, no la pronunciamos bien, no decimos tres, decimos tres. No sé si usted me ha notado, pero digo, voy a traer, y no se dice así, se dice traer. Es un regionalismo de mi país que nos cuesta corregirlo, y otros. Por ejemplo, los de Nicaragua se comen las heces, por eso trae, moja trae, y así no, tienen mira vos, va pues, así hablan. De gente de Nicaragua la S no la usa mucho, ¿verdad? Va pues. Y Puerto Rico, horrible algunas veces, algunas cositas, ¿verdad? Pero son regionalismos perdonables en la región, solo que si estamos en Estados Unidos necesitamos corregirlos, porque aquí hay una gama de diferentes culturas donde necesitamos tratar de unificar el idioma un poco más, ¿verdad? Sé que en su país, más bien, si yo voy a Costa Rica y les digo tres, me van a decir, usted no es de aquí. Porque usted no es de Costa Rica. A veces me notan y me dice usted, porque usted habla diferente. Pues tanta mezcla ya que se le van perdiendo los regionalismos, se llama eso. Y esto está en inglés también. Aquí en inglés usted nota de qué parte de Estados Unidos una persona con el acento. ¿No es cierto? Ya, you're from back east. Y usted es sureño y... Muy bien. Dice, acostúmbrate, dice el doctor Blackwood, a poner las pausas en el lugar que le corresponde. Tanto en textos bíblicos como en los propios párrafos del sermón resultan mucho más comprensibles para los oyentes si el predicador los pronuncia con las pausas adecuadas. Haz una prueba con los siguientes textos, pronunciándolos primero de corrido o como tienes por costumbre, y luego poniendo atención a las pausas según se indica. Mateo 11:28. ¿Cómo lo diríamos nosotros? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Verdad? Así lo decimos. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Bueno, ¿qué si decimos así? Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados y yo os haré descansar. Tiene mejor sentido, ¿no? Esas pausas ayudan a que el oyente suyo analice cada porción de la frase y le queda más en la mente. Nosotros a veces decimos, Dios es amor. ¿Dios es amor? ¿Sí o no? Yo le voy a decir una cosa, el inglés es un idioma que sí se pega mucho, está pegado. El idioma inglés, las palabras van pegadas. El español hay espacio entre palabra y palabra. Yo he notado que los que aprendimos el inglés después, tenemos la tendencia de pronunciar el inglés en palabras separadas y no funciona. El inglés, what's your name? ¿Sí o no? En inglés, por ejemplo, pregunta, what's your name? Suena como si fuera ¿qué? Usted no dice, what is your name? ¿Verdad que no? ¿Sí o no? Pero en español yo le pregunto, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿O cómo se llama? ¿No es cierto? Nosotros no decimos, ¿cómo llama? ¿Cómo llama? ¿Verdad que no se puede? El inglés sí tiende a ser una continuidad. Nosotros necesitamos hacer pausas. En español es una lengua romance, por eso es una de las lenguas más lindas, porque tenemos que hacer pausa y cada palabra se pronuncie. Dios es amor. Nótese la diferencia en el texto tan breve si se pronuncian las tres palabras de corrido sin hacer la pausa que se indica. Si se pone antes del verbo es, en tal caso la solemne frase perderá sentido, porque sobre todo los oyentes de los últimos asientos la percibirán como Dios es amor, dioses, dioses o Dios es, dioses, expresión sin significado alguno. Juan 5:24. Nosotros lo leeríamos, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Muy corrido. De cierto os digo. Ahí hay una pausa. ¿Por qué? Porque hay dos puntos y es como si fuera un punto, una pausa larga. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Si usted pronuncia con más de consejo, entre más rápido usted lee, va a tener más errores. ¿Sí o no? Y entre más pausado lo va a leer. No se apure. Isaías 1:18. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hágase la prueba de alterar las pausas aquí señaladas y verá cómo se empeora la dicción y por ende la buena comprensión del oyente. En las pausas marcadas como ligeras, la voz debe mantenerse pronunciando la última sílaba más larga que las demás, mientras que en las pausas normales debe detenerse la voz en forma acostumbrada cuando hallamos una coma en el escrito. Es una pausa. Al pronunciar frases muy solemnes y de amonestación y en todas las de alabanza a Dios, citas de la Sagrada Escritura, etc., la atención a las pausas es de gran importancia. Estamos leyendo la Biblia. Cuando leemos la Biblia congregacional, hay gente que no ve ni una coma, ni una tilde, ni un punto, y van volados leyendo. Y terminan el versículo y allá vienen los que vamos leyendo las pausas. Pero ya terminó, no paró en ningún lado. Por eso cuando se hace la lectura congregacional, usted oye como un rezo. Amén, el otro ya terminó y el otro no ha terminado.
En el calor del discurso y de la argumentación, el predicador no podrá prestar tanta atención a las pausas, pero si está habituado a observarlas de un modo correcto al hablar despacio y con solemnidad, lo hará instintivamente al hablar a prisa. Es parte de una costumbre. Y es que esos puntitos que están ahí, comas y puntos, existen, ya que para algo están ahí, ¿verdad? Sí. El sentido común, más que las reglas, ha de ser su guía al respecto. Si no se detiene, sino en las puntuaciones propias del discurso, puede privar a su público de poner atención a ciertas palabras principales y producir la desagradable sensación de que está recitando su discurso como aprendido de memoria. Si por el contrario hace sus frases demasiado cortas o pone las pausas en lugar indebido, corre el peligro de hacerse pesado a los oyentes, dando la impresión de un niño que empieza a leer: mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. Predicadores bastante cultos producen a veces esta impresión cuando, pretendiendo hacerse solemnes en algún periodo del sermón, apelan al recurso de las frases cortas. El público inteligente se da cuenta a la legua de cuando las frecuentes pausas y frases son cortas o naturales, o tienen como razón la solemnidad del mensaje, o cuando obedecen simplemente a la falta de palabras o a la vanidad del predicador. La velocidad en la dicción del discurso. ¿Qué es preferible en el predicador? ¿La predicación rápida o la dicción lenta y pausada? No puede darse regla fija al respecto, porque su conveniencia depende de muchos factores. En primer lugar, el temperamento del predicador. Hay gente muy fogosa, muy vivaz. Hay predicadores a quienes por su carácter les caería mal la predicación pausada. Parecería un fingimiento para los que conocen al predicador en la intimidad. Otro factor determinante de la velocidad es la clase de sermón y los diversos tiempos del mismo. Ningún predicador sensato pronunciará su sermón desde la primera frase hasta la última a la misma velocidad, ya que con ello daría la sensación de que está recitando como un rezo. ¿Okay? Como indicamos en la cita de Spurgeon, es necesario empezar a paso moderado y aumentar naturalmente la velocidad al hablar con mayor vehemencia. Claro, la emoción hace que usted hable más fuerte y más rápido. Cuando lleguéis a alguna frase que deseáis que el oyente recuerde bien, parad el ritmo del discurso y pronunciar aquella frase con calma. Esto da una sensación de alivio a la mente de los oyentes, sobre todo si el predicador es fogoso y ya ha hablado largo rato a gran velocidad. Es una pausa. Spurgeon acostumbraba a hablar a razón, 140 palabras por minuto según su taquígrafo. La predicación por la radio suele hacerse a razón de 120. Estos datos se refieren a las palabras de la lengua inglesa. Hablaba sumamente rápido. Por eso sus sermones, si usted los ve escritos, son inmensos. Las palabras españolas suelen ser más largas y el número de ellas es inferior, excepto en predicadores muy fogosos. La predicación por la radio suele ser más regular que la del púlpito, debido a que la ausencia del auditorio priva al orador del entusiasmo que produce un público atento. Es diferente, ¿verdad?, cuando usted está en público que cuando está grabando en un lugar donde no hay público, no existe la emoción y la elocuencia tanto como en el caso de una iglesia o en un auditorio, en un lugar donde hay audiencia. Muy bien, con esto terminamos la clase esta noche. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias.